Buenas tardes. Vamos a comenzar. Sean todos bienvenidos a este acto de toma de posesión de la doctora Rocío González Díaz como académica de número de la Real Academia Sevillana de las Ciencias. En primer lugar tiene la palabra el señor presidente don Miguel Ángel de la Rosa Costa. Bien, muchas gracias, señor vicerrector, señora directora del IMUS, del Instituto de Matemáticas de la Universidad de Sevilla, señor decano de la Facultad de Matemáticas, señor secretario de la Real Academia Sevillana de Ciencias. En primer lugar, bienvenidos, buenas tardes a todos. Da comienzo al acto de toma de posesión, de ingreso de una nueva académica en nuestra institución, de Rocío González Díaz, como ya ha anunciado el vicerrector. Y en primer lugar le damos la palabra al secretario de la Academia, don Enrique Fernández Cara, para que dé lectura al extracto del acta correspondiente al punto del orden del día en que se aprobó la propuesta. Extracto del acta de la Junta General del 24 de junio de 2024. En la sede de la Academia se celebra sesión de la Junta General el 24 de junio de 2024 en presencia del presidente y el secretario y con el siguiente punto 4 del orden del día. Debates y, en su caso, votaciones sobre propuestas de nuevos y nuevas académicos y académicas. En este punto se incluye la propuesta de la doctora Rocío González Díaz, catedrática de la Universidad de Sevilla. La documentación correspondiente ha sido repartida, por lo que procede debatir y, en su caso, votar el ingreso en la Academia. La propuesta es defendida por el académico Luis Narváez Macarro, argumentando que la doctora González Díaz es una conocida especialista en las aplicaciones de la topología algebraica y de la topología combinatoria, a la visión por ordenador, al reconocimiento de patrones y a las redes neuronales, y que su labor evidencia confluencia de los desarrollos avanzados de la matemática teórica, en este caso la topología, con aplicaciones de máxima actualidad y repercusión en campos como la imagen médica o el análisis de datos. La propuesta es apoyada por varios académicos. La votación secreta arroja un número de votos favorables suficiente y, en consecuencia, queda aprobada la propuesta, lo cual se anuncia que se comunicará de inmediato a la interesada. De todo ello, como secretario, doy fe. Muchas gracias, señor secretario. A continuación, ruego a los dos académicos más modernos presentes en la sala que tengan a bien acompañar a la recipiendaria hasta el estrado y a los asistentes que se pongan en pie para recibir al nuevo o a la nueva académica. Puedo pasar al atril para dar su curso de ingreso. Pueden sentarse. Excelentísimo vicerrector de Transformación Digital, presidente y secretario de la Academia, directora del IMUS, decano de la Facultad de Matemáticas, queridos y queridas compañeras, ilustrísimos académicos y académicas, amigos, familia, estimados y estimadas todas, buenas tardes. Bueno, pues recibí la comunicación de haber sido propuesta como miembro de la Academia a principios de abril de 2024, de la mano del profesor Luis Narváez. Aquella noticia fue para mí una gran sorpresa. Esta sensación de sorpresa se intensificó al consultar la composición de la Academia, integrada por investigadores de altísimo nivel y reconocimiento internacional. Destaco en particular a los miembros de la sección de matemáticas: Juan Arias, Tomás Domínguez Benavides, Antonio Durán, Enrique Fernández Cara, Luis Narváez y Antonio Pascual. Una vez superada esta etapa de sorpresa, me invadió un profundo sentimiento de orgullo, unido a un gran sentido de la responsabilidad, al saber que se espera de mí el compromiso de participar activamente en la Academia.
Bueno, pues a partir de ahora comienza mi exposición, mi discurso, y la materia que he elegido está relacionada con la investigación que he realizado durante mi carrera investigadora. Bien. Pues desde mis primeros pasos en mi carrera investigadora he desarrollado mi labor en el área de la topología algebraica, culminando mi doctorado en el 2000 en la Universidad de Sevilla con una tesis dirigida por el profesor Pedro Real, en el que se mostraba un enfoque combinatorial de métodos de la topología algebraica. ¿Y para qué sirve diseñar métodos combinatoriales de la topología algebraica? Pues para que la topología sea computable en ordenadores y sean aplicables en problemas de la vida real, siendo este aspecto el denominado topología computacional. Bueno, pero ¿qué es la topología? Bien, pues la topología, como aparece ahí, es la rama de las matemáticas que estudia propiedades que permanecen invariantes por deformaciones. Deformaciones son operaciones en las que no se puede ni cortar ni pegar. Bueno, para intentar explicar esto con un ejemplo, se suele decir que para un topólogo un toro es lo mismo que una taza de café. Pero cuando hablamos de toro no nos referimos a este toro. Realmente nos referimos a lo que es una rosquilla o un donut. Esta es una ilustración de una deformación continua, sin cortar ni pegar, de cómo podemos transformar un donut o una rosquilla en una taza de café. Y por eso para los topólogos estos dos objetos son equivalentes. Vale. Pensemos ahora en un toro hueco, ¿de acuerdo? Bueno, pues este toro realmente se puede construir deformando el cilindro y uniendo sus extremos. Entonces aquí hemos hecho una operación prohibida, que sería la de pegar. Por tanto, esos dos objetos no tienen las mismas propiedades topológicas, no son iguales. ¿En qué se diferencian? ¿Qué propiedades no se preservan o qué propiedades tienen diferentes? Bueno, hay propiedades que tienen iguales. Los dos, por ejemplo, tienen una componente conexa, ¿no? Es una pieza. Después, los dos también tienen lo que se le llama un agujero. Un agujero se puede ver como que el agua puede atravesar el objeto. Por el cilindro pues podemos echar agua y caería por debajo. Y por el toro hueco podemos echar el agua alrededor, igual que el cilindro. Pero el toro tiene además otro agujero, que sería el agujero del donut. ¿De acuerdo? Y también otra diferencia entre el toro y el cilindro hueco, el toro hueco, es que el toro tiene una cavidad que se puede imaginar porque metemos una mosca dentro del toro y no puede salir. ¿Vale? Bueno, pero ¿cómo podemos construir más objetos con propiedades topológicas distintas? Pues bueno, el cilindro, por ejemplo, lo construimos con una hoja de papel e identificando sus extremos. Bien, si hacemos lo mismo, pero volteamos la hoja de papel e identificamos sus extremos, lo que tendríamos es una banda de Moebius. Entonces, un cilindro y una banda de Moebius no son iguales topológicamente hablando, no tienen las mismas propiedades topológicas. Aquí es un poco más complicado, digamos, de ver qué propiedades no son iguales, pero, por ejemplo, si nos fijamos en el borde del cilindro, lo que sería el borde, tiene dos componentes, que son dos ciclos. Pero si nos fijamos en el borde del toro, realmente si yo me pongo a andar por encima de la línea roja, pues podría andar completamente por toda la línea roja sin pegar ningún salto. O sea que es un único ciclo. Entonces es una diferencia una propiedad diferente entre el cilindro y la banda de Moebius. Podríamos seguir haciendo más objetos que son diferentes topológicamente. Por ejemplo, si cogemos una hoja de papel, unimos los extremos y volvemos a unir los extremos, es lo que hemos hecho un cilindro y conectamos los extremos. Por tanto, lo que tenemos es un toro, ¿no? Pero no este toro, sino el otro toro, ¿vale? Bien, otro ejemplo, pues, y muy interesante, sería este de aquí, que es como si cogiéramos la banda de Moebius y conectáramos los extremos. En este caso lo que obtenemos es una botella de Klein y ya aquí se empieza a complicar las cosas, porque la botella de Klein es un objeto que no se puede representar en 3D. Eso es una simulación, realmente. Para representarlo necesitamos 4 dimensiones. Ahí parece que lo que sería el cuello de la botella de Klein atraviesa la botella, pero realmente no la atraviesa. En 4 dimensiones no la atraviesa.
Y una propiedad que tiene la botella de Klein, distinta del toro, por ejemplo, es que, aunque lo parezca, realmente no hay una cavidad. Si nosotros metemos una mosca dentro, la mosca se sale. ¿Vale? Entonces, podemos seguir complicando y tener cosas más complicadas y más con una topología más interesante, como en esta ilustración, y todavía más compleja. Bien. Bueno, ahora me gustaría destacar 2 investigadoras que han realizado importantes contribuciones en este campo. Una de ellas es Mariam Mizrahi, que fue la primera mujer en recibir la medalla Fields, y fue en 2014, todavía más tarde. Y bueno, revolucionó la topología de superficie, en este caso superficies hiperbólicas, que es como un toro, pero ya con muchos más agujeros y muchas más entrelazados y muchas más complicaciones. Y resulta que eso tiene muchas aplicaciones, por ejemplo, en física teórica y en teoría de cuerdas. Otra persona que me gustaría comentar, otra investigadora, es Katherine Hess, que descubrió, junto con su equipo, las formas geométricas de las neuronas fisiológicas, las neuronas que tenemos nosotros en la cabeza, ¿no? Las neuronas de la naturaleza, usando topología algebraica. Y eso fue en el 2022, en un proyecto que se llama Blue Brain. Y en este proyecto el objetivo es estudiar la estructura del cerebro de mamíferos, creando una simulación, que sería un clon, de todo el cerebro a nivel molecular. Al principio parecía sencillo, pero se ha ido complicando y todavía no se ha conseguido finalizar el proyecto. Bien. Bueno, pero volviendo al tema que estábamos, la topología algebraica computacional, que es realmente el campo con el que yo comencé, lo que hace es desarrollar algoritmos para calcular propiedades topológicas de manera eficiente. Propiedades topológicas es lo que hemos visto, una componente, agujeros, cavidades, etc. La idea es que un ordenador pueda realizarlo. Para eso necesitamos una estructura de datos adecuada, una estructura de datos que se pueda introducir en el ordenador datos, ¿no? Entonces, la estructura de datos más usual en este campo es los complejos simpliciales. ¿De acuerdo? Y lo que hacemos con objetos son triangulaciones. Un complejo simplicial en realidad es una triangulación, como por ejemplo esta triangulación del toro. Con una triangulación del toro, pues ya podemos trabajar a nivel combinatorial y se pueden calcular propiedades de manera eficaz, es decir, con el ordenador. Vale, pues ahora me gustaría exponer brevemente trabajo que he desarrollado junto con mis compañeros y compañeras en el ámbito de la topología algebraica computacional. En este caso son 2 trabajos, los 2 son del comienzo de mi carrera y con mi director de tesis, que fue Pedro Real. El primero, que fue publicado en el 1999, pues dimos un método combinatorial para calcular los cuadrados de Steenrod, que es una propiedad topológica. Y bueno, la anécdota que tiene este paper es que tuvo muy buenas críticas por parte de los referees y uno de los editores, que era el profesor Tomás Recio, pues lo publicó, las críticas de los referees, en un boletín de la Real Sociedad Matemática Española. Bueno, por otro lado, también me gustaría hablar del otro artículo que publiqué con Pedro Real en el 2005, exacto. En el 2005, y bueno, la característica que tiene este segundo paper, que calculamos la cohomología de imágenes digitales, y fuimos de los primeros que hicimos esto, calcular homología en imágenes digitales, porque era, digamos, de los primeros que intentaban aplicar topología en casos reales, ¿no? En la vida real, podemos decir. Y entonces, bueno, pues por esa razón pienso que se citó al principio mucho y recibimos una mención de la revista, de la Discrete Applied Mathematics, como el artículo más citado 2005-2010. Bien. Pero posteriormente mi labor investigadora se encaminó en áreas más aplicadas, que es el análisis topológico de datos. Bueno, el análisis topológico de datos lo que intenta es calcular propiedades topológicas, que es lo que siempre estamos intentando, ¿no? Pero de objetos que no están triangulados, sino que están muestreados por una nube de puntos. Por ejemplo, este es un objeto que realmente son puntos aislados. Aquí lo que tenemos es un conjunto de puntos. Intuitivamente, nosotros si lo dibujamos en 3D, intuitivamente vemos que eso es un toro.
pero ¿cómo en un ordenador ¿cómo puede un ordenador ver que eso es un toro? Necesitamos algoritmos para calcularle propiedades topológicas y ver si coinciden con las propiedades topológicas del toro. ¿De acuerdo? Perdón. Vale, ¿por qué necesitamos análisis topológicos de datos? Podríamos analizar estadísticamente esta nube de puntos, ¿verdad? Sin embargo, podemos decir que el análisis topológico de datos es complementario al análisis estadístico, pues podemos encontrar conjuntos nubes de puntos que tienen las mismas características estadísticas, pero que, como vemos, su estructura es muy diferente. Por eso el análisis topológico de datos puede ayudar a discernir este tipo de nubes de puntos, por ejemplo. En este ejemplo que tenemos aquí arriba, pero aquí no se ve muy bien, son distintas nubes de puntos, estrellas, círculos, rayas, verticales, horizontales, cruces. Todas ellas tienen la misma mediana, la misma desviación típica y la misma correlación. Son totalmente distintas estructuralmente. Vale, y otra razón por la que es potente este área es porque es robusta frente al ruido. Si vemos este toro, o esta nube de puntos que representa, muestra a un toro, vemos que tiene bastante ruido. Por aquí vemos que todos estos puntos realmente no deberían formar parte de esa nube de puntos si realmente muestra un toro. Bueno, pues haciendo análisis topológico de datos podemos descartar todo ese ruido y quedarnos realmente con las propiedades topológicas más importantes. Bien. Una herramienta fundamental en el análisis topológico de datos es la homología persistente. Bien. La homología persistente, yo tuve en contacto con esta herramienta en mis estancias postdoctorales que realicé en el 2000 y 2001, en los veranos 2000 y 2001, en la Universidad de Duke. Allí visité al profesor Herbert Edelbrunner y casualmente el investigador Afrasam Morodian estaba culminando su tesis. Posteriormente, Afrasam Morodian se fue a la Universidad de Stanford a trabajar con el profesor Gunnar Carlson y también coincidí allí con él. Bueno, pues todo ese trabajo que hizo Afrasam Morodian con Herbert Edelbrunner y con Gunnar Carlson fue la cuna de realmente el análisis topológico de datos y de la homología persistente. Fue el comienzo de esta área y que es muy reciente, es del año 2000. Y aunque es muy reciente, pues ha habido un crecimiento, yo podría decir muy acusado, podríamos decir exponencial, de publicaciones en este ámbito y de aplicaciones de esta teoría. Aplicaciones pues en ciencia de datos, en biología y medicina, en ingeniería, neurociencia, física, química, climatología. Muchísimas aplicaciones de este campo. Bueno, y ahora, ¿en qué consiste la homología persistente? Bueno, pues la homología persistente lo que intenta es capturar las propiedades del objeto que desconocemos y que se supone que muestra la nube de puntos. Si vemos esa nube de puntos, suponemos que está muestreando un ciclo, ¿no? Una circunferencia, con un poco de ruido, o bastante ruido, según consideremos, ¿verdad? ¿Veis la nube de puntos y os imagináis la circunferencia? Sí. Pero eso un ordenador lo que ve es una nube de puntos, no ve una circunferencia. ¿Cómo podemos encontrarla? Bueno, pues lo que hacemos es construyendo con complejos simpliciales que están contenidos unos en otros. Y lo que vamos viendo es la historia de cómo evoluciona la homología, que es una propiedad topológica, a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, si nos fijamos aquí, todo se almacena, esa historia, digamos, la tenemos que almacenar de alguna manera. Pues la almacenamos de dos maneras, como un código de barra o como un diagrama de persistencia. En el código de barra, las propiedades más importantes son las barras más largas. Y en el diagrama de persistencia son los puntos que se encuentran más alejados de la diagonal. Entonces aquí podemos ver esta barra larga, que es equivalente a este punto de aquí, y que lo que refleja es el agujero de la circunferencia. Después tenemos esta barra azul, que es muy, muy, muy larga, que se corresponde con este punto azul, y eso lo que me representa es que hay una única componente conexa realmente. Es decir, que esa nube de puntos, que son puntos aislados, representa a un objeto que tiene un agujero y que es una sola componente, que es compatible con una circunferencia. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues una vez que tenemos calculado estos diagramas,
podemos hacer cosas, siempre queremos pues, calcular cosas con ellos, compararlos, almacenarlos, etc. Una forma de comparar diagramas de persistencia usando la distancia bottleneck. No me voy a entretener mucho en lo que es la distancia bottleneck, pero aquí lo importante es que tenemos dos diagramas de persistencia, que sería este y este. Aquí, como vemos, tenemos un punto naranja que está lejos de la diagonal, que representa el agujero. Aquí tenemos un punto naranja más cercano de la diagonal, porque realmente no hay ningún agujero así dominante. Seguramente será este de aquí, que ha tardado más en taparse. Entonces, lo que hacemos es emparejar los puntos de este diagrama con este diagrama de la mejor forma posible. De la mejor forma posible, pues resulta que es los puntos de la diagonal pues se quedan ahí en la diagonal y el punto este, en lugar de emparejarlo con este de aquí, es mejor emparejarlo con la diagonal. Y este no lo emparejo con nadie. Entonces, ahí calculo la suma de todas esas distancias en los emparejamientos y esa sería la distancia bottleneck. Una propiedad muy buena que tiene la distancia bottleneck, que tiene la homología persistente, es que si yo, imaginaros que aquí varío muy poquito, la nube de puntos realmente sigue siendo esto una circunferencia, pues entonces la distancia bottleneck entre esta nube de puntos y la que perturba un poquito es muy pequeña. Esa distancia es casi cero. Pero, sin embargo, la distancia entre esta nube de puntos y esta, que estructuralmente son muy distintas, pues es grande. Sería, bueno, 0,6 es grande, es comparativamente con otra distancia. Bien. Entonces, en relación a esto, ¿qué hemos hecho nosotros? Bueno, pues nosotros lo que hemos hecho es preguntarnos, vale, si tenemos dos nubes de puntos, hacemos el diagrama de persistencia y comparamos con la distancia bottleneck. Pero, ¿y si esas nubes de puntos están relacionadas? Por ejemplo, que una nube de puntos esté contenida en la otra. Pues la distancia bottleneck puede que no sea la adecuada, porque esa relación no la tiene en cuenta. Entonces, en eso estuvimos trabajando con Manuel Soriano y Álvaro Torra, con mis compañeros, y encontramos un método algebraico para calcular los emparejamientos inducidos por esa relación entre las nubes de puntos. Además, ese emparejamiento que encontramos pues también tiene muy buenas propiedades, entre ellas pues que es estable ante perturbaciones. Es decir, que si hacemos unas perturbaciones pequeñitas, ese emparejamiento que me da una distancia, pues también es pequeñito. ¿De acuerdo? Bueno, sin embargo, seguíamos preguntándonos que, bueno, esto está muy bien, si tenemos un montón de nubes de puntos, ¿qué nos ponemos? A comparar todas las nubes de puntos uno a una, comparamos una con la siguiente, una con la siguiente. Parece que sería mejor, en lugar de eso, encontrar algún tipo de función resumen, que me resumiera cada diagrama de persistencia asociado a cada nube de puntos, se encapsulara en un vector o en un número, y con eso pues pudiéramos trabajar más cómodamente, que no con comparaciones entre nubes de puntos. Eso no se nos ocurrió a nosotros, eso ya se les había ocurrido a mucha gente más, que son las vectorizaciones de los diagramas de persistencia. Lo que se nos ocurrió a nosotros, en este caso, fue un trabajo fruto de una estancia que realicé en la Universidad Estatal de Carolina del Norte en el 2014, y junto con mis compañeros de investigación y con los colegas de allí de la universidad, pues vimos que simplemente lo que podríamos usar como función resumen es la entropía de Shannon asociada a la distribución de probabilidad que se obtiene con las longitudes de las barras. Vamos, que sería esta la. ¿Vale? Entonces, la ventaja que tiene usar la entropía de Shannon, pues que es un número. Por cada nube de puntos obtenemos un número. Además, mientras más grande es la entropía, ¿vale? En este caso, por esta nube de puntos, la segunda nube de puntos va a tener más grande la entropía. Sabemos que, en el caso de dimensión cero, por ejemplo, pues que los puntos están más dispersos, no están formando clústeres en el caso de dimensión cero. Es decir, que podemos interpretar, es un solo número, podemos interpretar el número, también es estable, podemos estudiarlo, digamos, y almacenar una inteligencia artificial usando estos números, y por tanto tiene muchas buenas propiedades que fue muy usado y en muchos campos. Por ejemplo, se usó para detectar
detectar cambios de dinámica en series temporales, para estudiar la tendencia de los mercados, también para detectar emociones en caras de personas, en fin, en muchos sitios muy dispares. Bueno, volviendo al título de la charla. Bueno, este es un ejemplo donde aparece ahí la entropía persistente de esas dos nubes de puntos, y la segunda nube de puntos, como he dicho, tiene entropía mayor porque los puntos están más dispersos, en este caso. Es una interpretación que le podemos dar. Vale. Volviendo al título de la charla, ¿de acuerdo? Topología computacional aplicada a la inteligencia artificial. Ya sabemos lo que es la topología computacional, ¿verdad? Sí, ahí está. Vale, pues ahora vamos a ver qué es la inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Bueno, en 10 minutos. Inteligencia artificial en 10 minutos. Igual que topología computacional en 10 minutos. Bien. Pues la inteligencia artificial la podemos pensar como un conjunto de herramientas matemáticas que tratan de imitar el funcionamiento de la mente humana. Vale. ¿Qué significa esto, no? Trata de imitar el comportamiento de la mente humana. Bueno, pues podemos pensar en 3 características fundamentales. La primera, que son modelos, herramientas matemáticas, modelos, que aprenden de la propia experiencia. Es decir, que a medida que le vamos alimentando con datos, pues va mejorando la predicción o la tarea que le hayamos encomendado. Eso es que aprenda de la propia experiencia. Reconoce patrones. Una vez que ha aprendido, pues es capaz de reconocer patrones en los datos que le demos. Y es capaz de tomar decisiones con los patrones que le hemos dado. Un poco simulando la forma en que nosotros razonamos. ¿De acuerdo? Bueno, pues antes de nada, antes de seguir, como ahora estamos en otro campo, también quiero mencionar a 2 científicas célebres en este campo. Una es Ada Lovelace, que fue la primera programadora, podría considerarse como la primera programadora y visionaria de la inteligencia artificial. Primera programadora quiere decir que fue capaz de crear algoritmos codificados de forma que una máquina pudiera procesarlos y no fueran solo simples números, operaciones en calculadora, sino operaciones más complejas. ¿De acuerdo? Y una cosa curiosa que he encontrado es que fue la única hija legítima del poeta Lord Byron. Yo no lo sabía. Así ha sido haciendo la charla. Vale. Otra científica que me gustaría mencionar es Fei Li, que revolucionó la visión por ordenador y también la inteligencia artificial, porque junto con su equipo creó una base de datos enorme que está etiquetada, que se llama ImageNet, y con la que se demostró cómo la inteligencia artificial superaba a los modelos clásicos, y siempre es la que se usa para entrenar y evaluar modelos y para comparar distintos modelos, para saber cuál funciona mejor. Bien, pues continuando con la inteligencia artificial, volvemos a qué es la inteligencia artificial. Como es un conjunto de herramientas, me voy a centrar en la herramienta como más que se identifica más con la inteligencia artificial, que son las redes neuronales. Bien, una neurona es una célula nerviosa que recibe impulsos y que emite impulsos, como que procesa impulsos, todo esto muy por encima, muy simplificado, emite impulsos. Y una red neuronal lo que hace es concatenar neuronas. Si lo pensamos así y lo simplificamos, pues tenemos un perceptrón. Perceptrón, aquí tenemos el perceptrón. Era tímido y no quería salir. Bueno, pues el perceptrón imita a esa visión simplificada de una neurona. Tenemos una entrada que son estos X1, X2, X3, X4, X5. Esos son valores, son números, ¿de acuerdo? Que son los datos de entrada. Después, esos datos de entrada se procesan multiplicando por unos pesos, que es algo interno de la neurona, y en realidad es una operación matricial, estamos haciendo sumas y multiplicaciones, y después a eso se le aplica una función no lineal, porque si solo aplicáramos sumas y multiplicaciones, al final todo se resumiría en una matriz, y no queremos eso, porque eso tiene muy poco juego. Entonces, cuando se hacen las sumas y multiplicaciones, se le aplica una función de activación, que es muy importante que sea no lineal, y ya lo que tenemos es una salida, que es un valor. Es decir, tenemos un conjunto de valores, un vector, o un punto en dimensión 5, y como salida me da un valor. Es decir, que una neurona es un tipo particular de función, continua además, no lineal. ¿Y qué es una red neuronal artificial? Pues una concatenación de neuronas.
La salida de esa neurona es la entrada junto con la salida de otras neuronas y entonces me da otra salida que se concatena con la entrada y así sucesivamente. Eso es una red neuronal artificial. Bueno, un tipo que es el hipercentro multicapa. Bien. Y ahora hemos dicho que una red neuronal aprende, es capaz de reconocer patrones y toma decisiones. Por ahora eso parece magia, cómo esto que me has explicado puede hacer eso. Bueno, pues pensemos que esta red neuronal la quiero entrenar para distinguir lo clásico, que son perros y gatos. Un gato, que una foto de un gato, no el gato, las fotos del gato, pues en realidad son píxeles y los píxeles son matrices y los matrices son valores de números. O si los podemos ordenar y los podemos poner todos escalonados, por ejemplo, todos en fila india, ¿no? Todos esos valores. Al final lo que tengo son números. ¿De acuerdo? Entonces, para que la red aprenda a diferenciar fotos de gato de fotos de perro, lo que empezamos es a darle muchas fotos de gato y muchas fotos de perro. Bien, al darle las fotos de gato, si usamos este aprendizaje, que es uno clásico, que es el descenso de gradientes, pues los pesos estos, W sub i misteriosos, los iniciamos aleatoriamente. Entonces, iniciamos los pesos a el que sea aleatoriamente, metemos esos datos, los procesamos y a la salida lo que nos da es una probabilidad de que la salida sea un gato o sea un perro. Comparamos con la salida que nosotros conocemos porque le estamos enseñando a la red y entonces sabemos que eso es un gato, ¿de acuerdo? Y si se ha equivocado decimos, hay que modificar los pesos. Modificamos los pesos y volvemos a entrenar a la red. Volvemos a decirle, venga, esto vuelve a ser un gato, prueba. Se equivoca, volvemos a modificar los datos y así hasta un momento en el que acierte lo que nosotros consideramos que es suficiente. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y qué pasa si en lugar de un perro o un gato meto un toro? Pues si meto un toro me va a decir que es un perro o es un gato, que es, por ejemplo, cuando decimos que la red alucina, ¿vale? Porque en realidad lo que hace una red neuronal es deformar el espacio. Si la entrada, imaginaros que en esa animación que tenemos ahí está. Esos fueran los perros y los gatos, por ejemplo, los perros son los puntitos rojos y los gatos son los puntitos azules, lo que hace la red es deformar ese espacio de forma que lo podamos separar. Al separarlo, todo lo que está por encima de la diagonal, por ejemplo, al separarlo ahora, todo lo que está por encima de la diagonal, no me acuerdo que eran los rojos, perro, y por debajo de la diagonal, gato. Si nosotros metemos una vaca, esos son puntos, son valores. Entonces me va a dar un valor en ese espacio. Si está por encima va a decir que es un perro y si está por debajo me va a decir que es un gato. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener cuidado cuando creemos que es una bola de cristal la inteligencia artificial, porque bueno, esto es una versión muy simplificada y muy sencilla, pero lo podemos un poco extrapolar a la vida real, ¿no? Bien, ¿y qué pasa con la inteligencia artificial generativa? Aquí voy a ir... bueno, vamos bien. También una idea muy general, pero me gustaría que un poco quitar el mito. ¿Y qué es lo que hace una inteligencia artificial generativa tipo ChatGPT? Bueno, pues las palabras, lo que va ocurriendo con las palabras es que las va relacionando con puntos en dimensiones muy altas. Entonces, cuando va aprendiendo la red, que se llama un embebimiento, cuando va aprendiendo la red, lo que va haciendo es colocando en posiciones cercanas aquellas palabras que están relacionadas. ¿De acuerdo? En este ejemplo muy sencillito, la relación es semántica. Las palabras están cerca, las palabras o los puntos relacionados con las palabras están cerca, si tienen una relación entre ellos porque aparecen en un contexto, porque son del mismo tipo, podríamos decir, ¿no? De la misma clase, ¿no? Los de parque, banco, dinero, todo lo que está relacionado con dinero, Pero en realidad, bueno, es mucho más complejo, primero porque hace muchísimo embedding, es decir, hace un embedding, es que no sé cómo se dice en español, un embebimiento, una inmersión. Lo hace para palabras que están relacionadas por el contexto, por el tipo de palabra, o bien por la sintaxis, o bien por la morfología. Va haciendo como distintos embedding y luego los combina todos para que el texto tenga sentido. Bien, esto, bueno, al principio de la inteligencia artificial generativa había un problema muy grande porque la inteligencia artificial generativa no tenía en cuenta el contexto, entonces alucinaba muchísimo. Pues porque si nosotros le ponemos estas dos frases, estoy sentado en un banco del parque y voy a sacar dinero del banco,
pues banco y parque, pues empieza, o banco lo puedes relacionar con columpio, comisión, asiento, o lo puedes relacionar con todo a la vez, porque banco está relacionado con todo, ¿no? Entonces, en el 2017, pues fue una revolución es muy pronto, pero la revolución ha sido muy grande, de la inteligencia artificial generativa gracias al mecanismo de atención. Y el mecanismo de atención, en realidad la idea que hay detrás es bastante sencilla. Y es que si nosotros estamos con la frase estoy sentada en un banco del parque, pues decimos, pues todo lo que está relacionado con parque y con banco lo voy a poner, vale, aquí estaba, lo voy a poner más cerquita. Y así cuando empiece a formar las palabras de mi texto, pues va a tener todo sentido. Y no me va a aparecer, por ejemplo, préstamo, sino que me va a aparecer todo lo que está cerca relacionado con lo que sería un banco en un parque, ¿vale? Y si ocurre con el segundo, voy a sacar dinero del banco, pues entonces lo que me relacionaría son las palabras que tiene de banco que están relacionadas con dinero. Todo esto explicado muy por encima, pero es importante que sepamos que estamos hablando de nubes de puntos en un espacio de mucha dimensión, que no estamos hablando de otra cosa, ¿de acuerdo? Y que necesitamos muchísimos datos para que una red sea capaz de aprender esto y sea capaz de hacer los textos de forma coherente. Bueno, pues resumiendo, la inteligencia artificial no se corresponde con esa imagen que yo he puesto ahí, realmente se corresponde con esta otra imagen. Son conjuntos de herramientas matemáticas que las podemos compaginar, una de ellas es la red neuronal, pero no es la única, para obtener modelos con las características que mencioné antes, y es que puede aprender de la experiencia, puede reconocer patrones y puede tomar decisiones. ¿Vale? Bueno, ¿y por qué topología computacional y su aplicación a la inteligencia artificial? Pues la clave está en esa imagen, imagen que mostré antes. Y es que lo que estamos haciendo son funciones continuas, son composiciones de funciones continuas, la inteligencia artificial. El aprendizaje consiste en deformaciones continuas del espacio y los conjuntos de datos de alta dimensión del mundo real. Esto es una hipótesis que dice que se encuentran en variedades de baja dimensión. Es decir, que los conjuntos de datos realmente están todos ahí bien juntitos y en variedades con poca dimensión, aunque los puntos los tengamos en dimensiones muy altas. Realmente se encuentran en baja dimensión. Entonces, calcular las características topológicas de esas variedades solamente con los puntos, pues eso sería con análisis topológico de datos. El hecho de que son deformaciones continuas, pues eso tiene relación con análisis topológico de datos y el hecho de ser funciones continuas. ¿Vale? Bien, entonces, ¿qué problemas pretendemos resolver con la topología? Pues nosotros en particular tenemos dos desafíos. Uno de ellos es evitar el problema de la caja negra, ¿de acuerdo? Y ahora voy a hablar un poquito más de eso. Y otro problema es mitigar la huella de carbono. Bien. El primero se llama inteligencia artificial transparente y el segundo es inteligencia artificial sostenible. Vale. ¿Por qué este desafío? ¿Por qué queremos quitar el problema de la caja negra? Pues que ya nos estamos encontrando muchos problemas de usar la inteligencia artificial para tomar decisiones y no sabemos explicar por qué ocurren esas decisiones. Si la persona o el colectivo va a juicio, pues en el juicio no se puede explicar qué es lo que ha ocurrido, ¿vale? Y cosa más grave, cuando ya se están haciendo cirugía autónoma, pues se cometen errores y no se saben explicar por qué. Y ni siquiera sabemos cuándo va a aparecer ese error. No está acotado las zonas donde pueden aparecer errores. Entonces, es muy importante que la inteligencia artificial sea transparente y podamos saber por qué comete errores y de qué manera, y explicarlo o acotarlo. ¿De acuerdo? Aquí, rápidamente, pues nosotros hemos trabajado en este tema de inteligencia artificial transparente y hemos propuesto un modelo que se basa son mapas simpliciales, que es una herramienta topológica. Lo publicamos en un artículo. Y bueno, una cosa importante que me parece de esto que aparece en el artículo que encontramos es que relacionamos la teoría de aproximación universal, que nos dice que una red neuronal se puede aproximar a una función continua compacta
entre conjuntos compactos, tanto como queramos, y eso se relaciona, usando nuestra red neuronal topológica, con el teorema de aproximación simplicial, que dice que haciendo subdivisiones tanto como queramos entre los espacios que estamos, los conjuntos simpliciales, pues podemos aproximarnos a la función esta ideal tanto como queramos. Es decir, que hemos relacionado la topología computacional, digamos, con esta parte de la inteligencia artificial. Bien, bueno, y también lo podemos entrenar ya para temas de clasificación. Y bueno, también quiero hablar de la inteligencia artificial sostenible, que es un problema muy importante. Bueno, sabemos que los modelos de inteligencia artificial generativa pues son cada vez más complejos, que usan millones y millones de parámetros, que necesitamos muchísima energía para entrenarlo, pero una cosa que me enteré el otro día, el lunes, que estuve en una charla de esto precisamente, es que salió a luz hace poco que una empresa, que es Anthropic, me parece, para entrenar una inteligencia artificial generativa, pues compró millones de libros físicos, los rompió para escanearlos y después los tiró, claro, porque ya los destrozó. Entonces, no es ilegal, porque los demandaron, pero en un juicio se dijo que no era ilegal, lo que tampoco da un poco de miedo, ¿no? Porque es el tema del data hungry en inteligencia artificial, que quiere decir que los modelos son tan enormes que necesitan una cantidad de datos que llegará un momento que no hay datos suficientes para entrenar esos modelos. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues modelos más sostenibles, modelos que necesiten menos datos. En este caso, pues nosotros hemos trabajado en intentar disminuir la nube de los datos de entrenamiento de forma garantizando que el modelo de inteligencia artificial que estemos usando pues tenga la misma precisión. Es decir, que con menos datos entrenamos el modelo y tenemos la misma precisión. Bueno, aquí he puesto un ejemplo de... Realmente muchas veces se hace eso. Dice, tengo muchísimos datos, voy a coger menos, pero se cogen de manera aleatoria. El problema de cogerlos de manera aleatoria es que no se garantiza que se preserve la estructura que tiene ese conjunto de datos y, por tanto, la red o entrena mal, no es capaz de tener precisión, o bien comete errores, porque no, en este caso, por ejemplo, cualquier punto que pongamos por aquí en medio se va a equivocar y a lo mejor ni siquiera lo hemos detectado, no nos hemos dado cuenta. Bien, bueno, ya por último, pues gracias a este último desafío que estuvimos trabajando, pues conseguimos un proyecto europeo, que en el proyecto europeo, pues bueno, no voy a explicar, pero realmente es bastante complejo porque lo que tenemos es un conjunto de drones con silla de ruedas y con un orquestador que es otra inteligencia artificial, todo es autónomo y se conectan entre sí. Y bueno, nuestra tarea aquí era pues simplificar el entrenamiento del detector de personas y sillas de ruedas. Entonces conseguimos con la mitad de datos pues entrenar el modelo y consiguiendo con la misma precisión. Bien. Pues, bueno, también eso lo apareció en un artículo y en el Innovation Radar de European Commission pues apareció también como potencial del mercado. Vale, en líneas futuras, pues simplemente vamos a continuar en los mismos temas, que sería la inteligencia artificial sostenible, donde no solo tenemos inclusiones, sino que tenemos relaciones más generales, y también la inteligencia artificial transparente con la idea de crear capas que podamos compaginar con modelos que ya existen. Todo esto pues lo hemos elaborado en un proyecto que estamos ahora en proceso de revisión, ¿no? Del proyecto del Ministerio, y donde pretendemos validar todas estas ideas tanto en imagen médica como en sistemas conversacionales, como en sistemas donde realmente tenemos muy pocos datos, que sería es un proyecto para descifrar lenguajes ancestrales paleohispánicos. Vale. Y bueno, ya con esto acabo. Y que, pues eso, quisiera reiterar mi agradecimiento a los miembros de la Academia, en especial a la sección de Matemáticas, por haber considerado mi actividad investigadora a lo largo de los años merecedora de esta distinción. También agradecer a los miembros de mi departamento, a los miembros de mi grupo de investigación, a mi equipo de natación, a mis colaboradores nacionales y extranjeros
sin cuya colaboración habría sido imposible llegar hasta donde me encuentro ahora. Y también quiero agradecer a mi familia, a mis padres, que no sé dónde están. Aquí. A mis padres porque han hecho posible la conciliación entre mi trabajo y mi vida personal, a mi pareja, con quien he compartido estos últimos 15 años y que ha sido un pilar fundamental, y a mis hijos por su apoyo y por su comprensión. Y bueno, por último decir, aquí aparecen unas publicaciones donde no solo se ha publicado en este tema, sino también en temas de geometría computacional, análisis combinatorial, topología algebraica computacional. Y ya por último, pues muchas gracias. Decir que ningún toro ha sido dañado a la hora de realizar la presentación y ninguna vaca tampoco. Así que muchas gracias por vuestra atención. Bien, muchas gracias, doctora González Díaz. A continuación se va a proceder a imponer la medalla de la institución a la nueva académica, para lo cual le ruego pase delante de la mesa y para la imposición de la medalla. En nombre de su majestad el rey, que me otorga en la academia, tengo el privilegio de la academia número de ruego a la nueva académica que se prometa cargo conforme a la ruego a la nueva académica y a los demás miembros que se sirva a ocupar el sitio que le corresponde. Presidente, bueno, nos abrazamos de nuevo. Y enseguidamente le damos la palabra al ilustrísimo señor don Luis Narváez Macarro para que en nombre de la Academia conteste al discurso de ingreso de la recipiendaria. Señor vicerrector de Transformación Digital, señor presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias,
ilustrísima señora directora del Instituto de Matemáticas, señor decano de la Facultad de Matemáticas y señor secretario de la Real Academia Sevillana de Ciencias, compañeras y compañeros académicos, compañeras y compañeros del Instituto de Matemáticas, señoras y señores. Hoy es un día especial para nuestra academia, siempre lo es cuando se trata de la incorporación de un nuevo miembro, pero en cada caso hay motivos singulares que así lo determinan. Nuestra corporación recibe a la profesora Rocío González Díaz, una especialista reconocida internacionalmente en el ámbito de la topología computacional y de sus aplicaciones a cuestiones de rabiosa actualidad, como nos ha contado, como son el tratamiento de datos masivos y la omnipresente inteligencia artificial. En su discurso hemos podido acercarnos al alcance de estas aplicaciones y al excelente nivel de sus contribuciones y de su trayectoria. Pero déjenme que me detenga en algunos aspectos o me pare un poquito en algunos aspectos relevantes que espero nos permitan adentrarnos un poco más en su perfil académico, el perfil académico de nuestra nueva académica. Las matemáticas, con mayúsculas, forman parte del corpus científico y cultural de la humanidad. Las ciencias físicas y naturales se ocupan de la observación de la naturaleza y de su comprensión. Y las ingenierías, de la imitación de la naturaleza y de la creación del mundo artificial. Las matemáticas, en primera instancia, se nutren de las observaciones de unos y otros, incluyendo, por supuesto, a la ciencia de la computación, así como la economía y la sociología, por citar algunas disciplinas que no son estrictamente científicas, al menos en el modo tradicional, y tratan de extraer las estructuras allí presentes. Las matemáticas son la ciencia de la estructura. Nos aportan un nuevo sentido conectado directamente con nuestro intelecto. A modo de ejemplo, la noción de número natural es la primera estructura que surge. Nace de la percepción de la multiplicidad en el mundo que nos rodea, pero se convierte enseguida en una noción independiente de la realidad física y por tanto abstracta. La noción de función, que la hemos oído en varias ocasiones en el discurso de la profesora Rocío González, la noción de función surge, entre otros, de la descripción del movimiento de la mecánica y la cinemática, de la relación entre la posición y el tiempo, pero de nuevo se constituye en una noción abstracta que a posteriori resulta ubicua para describir y estudiar todo tipo de procesos. La noción de grafo extrae la estructura común subyacente de objetos tan variopintos como las redes logísticas de transporte y distribución, Internet, las redes de transmisión de datos o las relaciones binarias entre individuos de un colectivo. Además, las matemáticas extraen constantemente estructuras de sí mismas. El campo de trabajo de la profesora González Díaz, nuestra flamante académica, es la topología. Nos ha hablado de lo que es la topología, pero yo me voy a permitir insistir en la pregunta, ¿y qué es la topología? Con muy buen criterio, en su discurso de ingreso, ella se ha centrado muy especialmente a las aplicaciones al tratamiento de datos y a la inteligencia artificial, lo que constituye desde hace ya bastantes años el núcleo duro de su exitosa actividad científica. Pero permítanme de nuevo que haga un alto en el camino. Si estuviéramos ante una charla de biología, química o astronomía, no sería necesario detenerse en explicar qué es una célula, un cromosoma, una molécula o una galaxia, aun cuando el público asistente solo tuviera un conocimiento muy superficial de dichos objetos. Sin embargo, comentar que una topóloga como la profesora González Díaz ha pasado buena parte de su quehacer científico tratando con espacios topológicos complejos simpliciales u otras especies similares, resultaría cuando menos algo críptico. Qué suerte la de otros científicos al explicar a qué se dedican. O qué suerte la mía, que así tengo la excusa perfecta para hablarles de matemáticas. Las matemáticas, en su tarea de detectar estructuras aquí y allí, han ido desarrollándose como un enorme edificio del que han ido emergiendo multitud de torres
que crecen con frecuencia de forma independiente, aunque en ocasiones ocurre el milagro y se construyen puentes que conectan torres antes alejadas. Esto suele ser causa de gran excitación en nuestra comunidad. La topología, tal como hoy la conocemos, comenzó a gestarse en los siglos XVIII y XIX a partir del llamado análisis situ, de la mano de matemáticos tales como Euler, Riemann o Poincaré. Pero no fue hasta principios del siglo XX cuando se constituyó propiamente como una rama de las matemáticas. Tal como ha mencionado la profesora González Díaz en su discurso, la topología se ocupó inicialmente de estudiar la forma y las propiedades que permanecen invariantes al deformarlas suavemente, sin romperlas ni pegarlas. Para ello se introducen dos nociones centrales, la de espacio topológico y la de aplicación continua, que se encargan de extraer la estructura que soporta la idea de continuidad y de límite sin necesidad de considerar distancia, en contraposición con la geometría clásica. De esta forma, la topología se erigió como una nueva torre del edificio matemático, con un entramado conceptual que unificaba con elegancia muchos de los argumentos del cálculo diferencial y de la geometría, y al mismo tiempo nos descubría nuevos aspectos cualitativos de los objetos geométricos. Hacia mediados del siglo XX, la topología dio un gran salto. Logró incorporar técnicas y herramientas cuantitativas y se alumbró así lo que hoy conocemos como topología algebraica y de la que nuestra nueva académica nos ha hablado. No pretendo entrar tampoco en detalle que les aburran demasiado, pero no me resisto a mencionar uno en particular. Supongo que muchos de los presentes recordarán la famosa fórmula de Euler que nos dice que el número de vértices menos el número de aristas más el número de caras de cualquier poliedro convexo es siempre igual a 2. Esto no es una simple casualidad y en realidad no es una propiedad de los poliedros, es una propiedad topológica de la esfera. Si tomamos una esfera o cualquier forma topológicamente equivalente, tal como nos ha explicado la profesora González Díaz, por ejemplo, una taza, y dibujamos sobre ella una triangulación arbitraria, y no creo que cualquiera pueda entender lo que quiere decir una triangulación sin que me ponga a dar detalle, el número de vértices menos el número de aristas más el número de triángulos es siempre igual a 2, sea como sea la triangulación. Y si hiciéramos la misma experiencia, y sí, en matemáticas hacemos experiencia todos los días, con otras superficies, como por ejemplo un donut, un toro, en lugar de salirnos 2, nos saldría 0, siempre. Cojamos la triangulación que cojamos. Creo que cualquier persona con espíritu científico debería sentir la curiosidad de comprender qué hay detrás de este fenómeno, en principio experimental. Porque si en lugar de tomar la suma alternada, vértices menos aristas más caras, tomásemos otra expresión que se nos ocurriera, este resultado ya sí dependería de la triangulación, no sería para nada verdad que fuera independiente, que fuera una característica intrínseca de nuestra superficie, o si me apuran de nuestro espacio topológico. Pues bien, tras varias décadas, hacia mediados del siglo XX, como hemos dicho, varias escuelas de matemáticos curiosos lograron alumbrar la topología algebraica, desarrollando primero la teoría de la homología simplicial y de los complejos simpliciales, que nos ha hablado la profesora Rocío González, y más tarde la de la homología singular, la cohomología singular y la homotopía de los espacios topológicos. Todo esto fue una verdadera revolución. La topología no se quedaba solo en una construcción elegante y precisa al servicio de otras ramas, sino que aportaba nuevas y potentes herramientas que no se habían considerado nunca antes en matemáticas. Volviendo a la curiosidad antes comentada sobre la fórmula de Euler, la topología algebraica nos brinda la respuesta, aunque sea casi de pasada. La suma de vértices menos aristas más caras resulta coincidir, por razones elementales, que no viene a cuento ahora mismo detallar, pero son elementales, con la suma alternada de otras cantidades, los llamados números de Betti, de nuestro espacio, que a su vez son los rangos de su homología singular o simplicial. Y estos números sí que son intrínsecos de nuestro espacio.
Este invariante numérico fue bautizado con buen criterio como la característica de Euler-Poincaré de nuestro espacio en cuestión. La torre de la topología empezó así a destacar en el edificio de las matemáticas y comenzó a continuación la construcción de puentes con otras torres. Así surgió la álgebra homológica, la teoría de categorías y más tarde la revolución de la geometría algebraica de Grothendieck. Quizás, aunque sea un recurso que me voy a tomar, para que se hagan una idea del edificio de las matemáticas, aquí está la parrilla de las secciones del próximo Congreso Internacional de Matemáticos que se celebrará en 2006, que se celebra cada 4 años, y es donde se entregan las medallas Fields. Y ahí pues nos podemos asomar un poco a la amplitud del edificio matemático. La formación investigadora de la profesora González Díaz comenzó con su tesis doctoral, como nos ha comentado, titulada Operaciones cosmológicas, un enfoque combinatorial. Esta tesis fue dirigida por el profesor Real Jurado en el año 2000. En ella se desarrollan desde un punto de vista combinatorial y por ende computacional ciertas construcciones clave de la topología algebraica. Era ese momento un buen momento para hacerlo. En aquellos años la topología computacional había tomado carta de naturaleza, impulsada en buena parte por el profesor Francis Sergeret de la Universidad de Grenoble, que además fue codirector de la tesis del profesor Real Jurado en 1993 junto con el profesor Antonio Quintero. Tal como ocurriera con el álgebra computacional, la topología computacional se vio alentada por el tremendo desarrollo del hardware y sobre todo del software de la época. Los ordenadores ya no solo podían realizar cálculos numéricos que venían ejecutando desde hacía varias décadas, sino que eran capaces de trabajar simbólicamente de manera efectiva. Pero para ello fueron necesarias 2 cosas. Primero, que las estructuras matemáticas en juego fueran computables, como la profesora Rocío González nos ha mencionado. Y segundo, que existieran algoritmos que las calculasen de forma efectiva. Lo primero quedaba garantizado por la propia esencia de la topología algebraica. Lo segundo era precisamente el objetivo de la topología computacional. Me gusta pensar que la formación matemática tiene similitudes con la formación musical. Es necesario dedicar un notable y prolongado esfuerzo al solfeo. Con su tesis, la profesora González Díaz llegó a dominar con brillantez el solfeo de la topología algebraica computacional y como consecuencia de ello obtuvo nuevos algoritmos para calcular las operaciones de Steenrod y de Adem que han sido ampliamente citadas. Las contribuciones anteriores y otras que le siguieron se inscriben dentro de lo que podemos llamar matemática teórica, pero como ocurre con frecuencia, un conocimiento profundo teórico constituye el mejor sustento para abordar aplicaciones novedosas. Así fue como la profesora González Díaz se vio expuesta a la llamada homología persistente de la que nos ha hablado, que acababa de alumbrarse con los trabajos de Afrazomorodian y Herbert Edelsbrunner. Se trata aquí de utilizar la teoría de homología ya mencionada, pero analizando su efecto sobre una filtración de nuestro espacio. De nuevo, estas herramientas, en principio teóricas, fueron utilizadas y siguen siendo utilizadas con gran éxito por la profesora González Díaz y por su grupo de investigación para detectar nuevas estructuras en los conjuntos de datos masivos que aparecen en el tratamiento de imágenes médicas, en la visión artificial y más recientemente en los modelos de aprendizaje, como nos ha comentado, de la inteligencia artificial. Todo esto ha desembocado en una nueva disciplina, la topología de datos, que aporta un nuevo aire a las herramientas tradicionales. La idea motriz es simple, como ella nos ha ya comentado. Ante la irrupción de cantidades ingentes de datos, de la avidez ilimitada de recursos computacionales y de la consiguiente explosión del consumo energético, conviene detenerse y tratar de aprender a discriminar de algún modo la calidad de los datos frente a la cantidad. Pero claro, ¿cómo se hace esto? Pues bien, la topología nos está brindando un camino y la profesora González Díaz lo está sabiendo recorrer con liderazgo y originalidad. A este respecto, viene a cuento mencionar que hace apenas 2 semanas
se han celebrado en el Instituto de Matemáticas, aquí en esta casa, las terceras jornadas de topología de datos, en cuya organización la profesora González Díaz ha tenido, como no, un papel decisivo. Creo que hoy es un día afortunado para nuestra academia. Recibimos a la profesora González Díaz, una brillante matemática cuya especialidad, la topología, es una de las grandes torres del edificio, de nuestro edificio de matemáticas, que no contaba aún con la presencia que merece en una institución como esta. Además, nuestra nueva académica no se ha contentado con interpretar con virtuosismo el solfeo de la topología algebraica, sino que se ha remangado y ha hecho que la ciencia sevillana y la ciencia andaluza estén en la vanguardia de desarrollos novedosos del Big Data y de la inteligencia artificial. Por último, y con un importante simbolismo, la profesora González Díaz, propuesta por unanimidad por la sección de matemáticas de la Real Academia Sevillana de Ciencias, se convierte hoy en la primera mujer en formar parte de dicha sección. Bienvenida, Rocío. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra la directora del Instituto de Matemáticas de la Universidad de Sevilla, María de los Ángeles Japón Pineda. Hola, pues buenas tardes a todos y, como no, empezar mi intervención dándote la enhorabuena, Rocío, por entrar en la academia, en la sección de matemáticas y además como la primera mujer que lo hace. Pues nada, estamos muy orgullosas, desde el instituto estamos muy orgullosas de ti. También quiero darte pues las gracias por este interesante discurso que nos has dado y que además pone de manifiesto la gran realidad con respecto a las matemáticas. Cómo la historia nos demuestra una y otra vez el siguiente teorema: la investigación en matemáticas constituye el motor del progreso y del avance de la sociedad. Y aquí tú nos has mostrado un gran ejemplo relacionado con los avances en tu demostración y las aplicaciones en la inteligencia artificial y en las bases de datos. Sabemos que las matemáticas son esenciales en prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida, sirviendo como engranaje y soporte a muchas otras ciencias. Cada avance tecnológico que mejora nuestra calidad de vida tiene en su base la investigación y el desarrollo de principios matemáticos. Y es aquí, en el Instituto de Matemáticas de Investigación de la Universidad de Sevilla, el IMUS, donde somos muy conocedores del avance de la investigación en matemáticas, tanto en su naturaleza fundamental como aplicada. Con más de 100 miembros ordinarios agrupados en distintos departamentos de la Universidad de Sevilla, quiero destacar que el IMUS consiguió en 2025 la mayor acreditación posible de la investigación en España. Este reconocimiento se llama Sello de Excelencia María de Maestu y es otorgado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, con el objetivo de impulsar la calidad de la investigación científica española. Esta acreditación que consiguió el IMUS se realiza a través de una convocatoria anual, donde participan centros españoles en cualquier área de investigación y donde el IMUS tuvo que superar un proceso de evaluación llevado a cabo por un comité científico internacional, demostrando con creces su liderazgo para contribuir decisivamente en el avance de la frontera de conocimiento. Hay que destacar también que el IMUS es el único centro de investigación de la Universidad de Sevilla con este sello de excelencia y que no ha sido fácil conseguirlo. Nos ha costado 18 años. Y este sello, esta acreditación, se concede solamente por 4 años, con la posibilidad de renovarlo tras un nuevo proceso de evaluación internacional. Y es aquí donde nos enfrentamos a nuevos retos y desafíos. Y quisiera aprovechar la presencia del vicerrector de Transformación Digital para, mostrar nuestras inquietudes en algunos aspectos y que pudiera, comunicar al equipo rectoral algunas reclamaciones que tenemos pendientes de resolver. Entonces, allá voy, ¿vale? Bueno, pues gracias a este sello de excelencia concedido por la Agencia Nacional de Investigación, nos encontramos con que nuestra financiación ha aumentado considerablemente y eso va a hacer que se multipliquen nuestras actividades científicas y además somos un motor de atracción de talento.
Pero, sin embargo, hay aspectos que se escapan de nuestra competencia, porque son competencias directas de la Universidad de Sevilla. Por ejemplo, necesitamos más apoyo administrativo para la gestión y organización de actividades. Nuestra oficina de administración sé que nos queda ya muy corta. Necesitamos contar con un técnico de audiovisuales. Por ejemplo, este acto está siendo grabado por un técnico externo a la universidad. Si el IMUS organiza un evento similar en este salón de actos, los encargados de la instalación de los equipos de sonido o informáticos son el mismo personal de la conserjería, que además tiene la instrucción de pedirnos el nombre antes de entrar, porque el acceso al edificio está restringido, no es libre para los miembros del IMUS y sus colaboradores. Tenemos que pedir una cita previa. Pedimos que el acceso sea libre para todos los colaboradores y miembros del IMUS. Y además, por último, solamente me queda otra. Las demás las voy a ir reservando en otra ocasión. Necesitamos más espacio físico. Como hemos dicho, el IMUS ahora es un motor de atracción de talento y nos llegan actualmente 15 nuevos investigadores en formas de predoc y postdoc, y los tenemos que ubicar en la primera planta de este edificio, donde no tenemos más espacios en los despachos. Así que, por favor, nos gustaría que transmitiese al equipo rectoral estas inquietudes para seguir creciendo y seguir avanzando en los nuevos retos y desafíos que se enfrenta el IMUS y también la Universidad de Sevilla. Y bueno, como no, quiero dedicar mis últimas palabras a nuestra compañera Rocío González Díaz. Enhorabuena, desde luego es un orgullo de que forme parte del IMUS como miembro ordinario y como parte muy activa. Eres miembro de su comisión científica y bueno, como ha comentado el profesor Luis Narváez, pues eres estás constantemente organizando congresos, eventos científicos de relevancia internacional. Esperamos que con tu entrada en la Real Academia Sevillana de Ciencias tu carrera profesional brille todavía con más luz de lo que lo hace ahora. Pues enhorabuena y muchas gracias. Bien, muchas gracias, señora directora del IMUS, vicerrector de Transformación Digital, decano de la Facultad de Matemáticas, secretario de la Real Academia Sevillana de Ciencias, académicos, compañeros, señoras y señores. Es siempre un honor, como presidente de la RASC, tomar la palabra en el acto solemne de toma de posesión de un nuevo académico. Pero lo es de manera algo especial en esta ocasión, pues celebramos el ingreso, como ya se ha señalado antes, de la cuarta mujer en nuestra academia, la primera de matemáticas, la cuarta de la academia, en nuestra institución. Con las dos académicas actualmente electas y pendientes de ingreso, alcanzaremos en breve la cifra de 6 científicas en nuestra corporación. Un avance significativo que refleja el compromiso de la academia con la excelencia sin distinciones y con una representación más acorde con la realidad del talento científico de nuestro tiempo. Deseo expresar mi más sincero agradecimiento a la Universidad de Sevilla. Gracias al vicerrector por su presencia y respaldo institucional. Gracias al decano de la Facultad de Matemáticas por su apoyo constante a esta academia, como ya sabe. Gracias a la directora del IMUS por su decidido impulso a la excelencia investigadora, acompañando hoy a uno de los miembros más sobresalientes del instituto que dirige, hace poco reconocido, como señalaba, con la distinción Unidad de Excelencia María de Maeztu. Vuestra presencia es muestra inequívoca de la fortaleza del marco de colaboración que une a nuestras dos instituciones, la Universidad de Sevilla y la Real Academia Sevillana de Ciencias. Un ejemplo de cooperación académica y científica al servicio del conocimiento y del progreso social. Como asimismo muestra inequívoca fue la rapidez con que la nueva rectora, excelentísima señora Carmen Vargas, nos concedió la entrevista solicitada y que celebramos el pasado 27 de enero, acompañándonos a continuación al acto de entrega del segundo premio Arte y Ciencia que coordinamos con la Facultad de Bellas Artes. En la citada entrevista, en la que también participaron la vicerrectora de Investigación, Montserrat Arista, y el vicerrector anterior, Julián Martínez, pudimos constatar
quiero dejar constancia de ellos aquí públicamente, la extraordinaria disposición de la rectora a apoyar nuestras nuevas iniciativas de la Academia. Muchas gracias, vicerrector. Le solicito y le pido que haga llegar a la rectora. Como decía antes, nos convoca hoy una celebración solemne, la incorporación de una nueva académica que con su trayectoria, su compromiso y su brillantez científica enriquece nuestra comunidad. Querida Rocío, recibe nuestra más cálida felicitación y enhorabuena por tu más que merecido reconocimiento como académica de la Real Academia Sevillana de Ciencias. Tu trabajo y dedicación honran a esta institución y auguran nuevas contribuciones de gran valor tanto en el plano científico como en el institucional. Permítame asimismo felicitar a Luis Narváez por asumir el discurso de contestación, gesto que simboliza el diálogo, el reconocimiento entre pares y la continuidad de una tradición que convoca a distintas generaciones en torno al conocimiento, el rigor intelectual y el respeto mutuo. Al leer el discurso de la nueva académica, me produjo particular satisfacción la referencia inicial a diversos artículos de los estatutos de la Academia, así como sus palabras en las que manifiesta, y leo literalmente, su firme compromiso de participar en el día a día de la Academia y de colaborar en la organización de sus actividades. Este pasaje transmite con claridad una combinación equilibrada de orgullo, gratitud y sentido de la responsabilidad. En sus palabras se percibe no solo el legítimo honor personal que supone formar parte de una academia de prestigio, sino también una conciencia lúcida del compromiso que ello entraña. No se trata únicamente de un ingreso formal, sino de una auténtica integración en la vida institucional. Su disposición a participar en la actividad cotidiana de la academia, a colaborar en la organización de iniciativas y a fomentar el diálogo entre científicos de distintos ámbitos, revela una concepción moderna y comprometida de la labor académica, plenamente alineada con la idea de que el progreso científico se sustenta en la cooperación y en un enfoque genuinamente multidisciplinar. El discurso ha puesto asimismo de manifiesto, de forma clara y convincente, el enorme valor del análisis topológico de datos como herramienta transversal capaz de aportar información significativa en disciplinas muy diversas. Resulta especialmente acertada la idea de que estas metodologías no solo permiten gestionar grandes volúmenes de datos, sino sobre todo revelar la estructura que subyace, la forma que contienen y que a menudo permanece oculta tras la mera acumulación de información. La cita de Gunnar Carlsson en su discurso, el verdadero desafío actual no es acumular más datos, sino desarrollar métodos que nos permitan interpretarlos y comprenderlos mejor, resume de manera brillante y clara este enfoque. En este sentido, el análisis topológico de datos se presenta como una contribución esencial al avance de la ciencia basada en datos, proporcionando herramientas conceptuales y técnicas para transformarlos en conocimiento. Igualmente sugerente resulta el vínculo que ha establecido entre la topología computacional y la inteligencia artificial, mostrando que no son disciplinas aisladas, sino profundamente complementarias. Esta mirada no solo contribuye a mejorar la robustez, interpretabilidad y fiabilidad de los modelos, sino que abre nuevas vías para avanzar en la explotación responsable y eficaz de la inteligencia artificial, uno de los grandes desafíos científicos y sociales de nuestro tiempo. Y termino, querida Rocío, queridos académicos, compañeros, amigos todos. Rocío, tú en particular te digo, tu discurso ha sido a un tiempo una lección científica y una declaración de compromiso institucional. En nombre de la Real Academia Sevillana de Ciencias, te doy la bienvenida con la certeza de que tu presencia fortalecerá nuestra academia y contribuirá de manera decisiva a su proyección futura. Muchas gracias.
Bien, seguidamente le devuelvo la palabra al señor vicerrector para que pronuncie las palabras finales y clausure el acto. Señor presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, señora directora del Instituto de Matemáticas de la Universidad de Sevilla, decano de la Facultad de Matemáticas, señor secretario, flamante nueva académica de la Real Academia Sevillana de Ciencias, académicos, señores y señores, permitidme 30 segundos para despedir este acto y disculpar a la vicerrectora de investigación, cuya ausencia pues, me ha permitido por sorpresa tener el privilegio de presidir este acto. Y agradecer en nombre de la rectora pues, la invitación a la Universidad de Sevilla para participar aquí. En segundo lugar, tenga, señora directora, por seguro que transmitiré las inquietudes del instituto al resto del equipo rectoral. Y por último, Rocío, enhorabuena por este merecido reconocimiento a tu carrera académica y por los espectaculares trabajos que presentas, los cuales, pues, por mi ámbito también entiendo y comprendo que están en la línea de conseguir grandes éxitos, los cuales estoy convencido que continuarán como hasta ahora. Y sin más, pues doy por clausurado este acto. Se levanta la sesión.